Bien, pues vamos a continuar un poquillo por encima lo que dejamos inconcluso la semana pasada. Empezamos a hablar de Juan, del tema del Evangelio de Juan, diciendo que de la misma manera que a Mateo le importaba mostrar que Jesús era el Mesías, a Juan lo que le importa un poco es hablar de la divinidad de Jesús. Presenta a Jesús como verbo, y estuvimos aquí definiendo la palabra verbo, no del verbo yo como, tú comes, él come, se refiere a otra cosa, a la palabra, a la expresión y demás. Y hoy lo que hace Juan en el Evangelio está hablando de un hombre que no era la luz, era el portador de la luz, pero no era la luz. Me refiero a Juan el Bautista. Y hay unos versículos que lo dedica pues a hablar de Juan el Bautista, y aquí nos vamos a identificar en esta mañana y vamos a entender los errores que hemos cometido, pero para evitar no cometerlos, como se han cometido a lo largo de la historia. Ahora, por ejemplo, está llegando la Navidad, ¿no? Y yo no sé cómo Avi tendrá distribuidos los temas. Yo el tema número 4, que es el que le toca a los niños, se llama el verdadero significado de la Navidad. Un tema que está tan trillado, ¿verdad? Muy trillado. Que si hay iglesias que si creen en el árbol, que si no creen en el árbol, que si el Belén sí, que si el Belén no. Ahora, todo el mundo, el turrón de Suchá sí que no lo comemos. Entonces, para eso no tenemos tradiciones. Que si turrón, que si peladilla y todas esas cosas. Ahí, por el aro de la comida entramos todos. Pero ya, todos los iconos sagrados y demás, ya entra en nuestra religiosidad y ahí es donde metemos la pata. Yo, el único ejemplo que pongo, y podríamos pensarlo cada uno de nosotros, a los niños tú les enseñas, es el cumpleaños de Jesús, porque Jesús se supone que nació hace 2024 años y la fiesta, el día de su nacimiento, aunque hay una variación de tiempo, está claro, el 1 de enero del año 0 nace Jesús, por lo tanto, hoy o el 25 de diciembre, el cumpleaños de Jesús. Y el ejemplo que les pongo, digo, si hoy es tu cumpleaños, José, imagínate que hoy es tu cumpleaños y nadie en la iglesia te felicita. Tú dirías, pero pues ¿para qué celebrar mi cumpleaños si nadie me felicita? Pues nos ocurre un poco en Navidad a todos, o sea, a mí el primero. De verdad que lo que voy a decir no es para dañar ni para nada, todo es para aprendizaje, porque yo siempre me meto el primero en aprender. Se supone que si los cristianos estamos celebrando eso, de que un día, Navidad, Natividad, nacimiento y todo lo que tú quieras al respecto, es que ese tema, como en Facebook he visto tantas cosas y tantas tonterías cuando llega la Navidad, y sobre todo por el pueblo de Dios, que somos los que más metemos la pata a la hora de definir esta fiesta en su forma correcta. Pues yo me lo paso muy bien y disfruto con mi padre, que ya está con el Señor, con mi familia y con mis amigos y como turrón de ese Suchar. Está muy caro este año comprar la marca blanca porque os va a salir muy caro. Y está bien estar en familia y demás, pero si realmente el creyente quiere darle un sentido espiritual, bueno, pues el sentido espiritual es que si es tu cumpleaños, pues tenemos que decir felicidades, José. Felicidades. Si realmente estamos recordando a Jesús, que recordemos a Jesús, ¿no? Gracias, Señor, que hace 20 siglos, 2 milenios viniste a este planeta con una misión. No la de vender turrón en Carrefour, que también, y yo te lo compro, sino con la misión de salvar a la humanidad. Este es el verdadero sentido, quizás, si queremos darle un sentido muy espiritual. Ahora, si quieres poner, a mí los árboles de Navidad me encantan. A mí me encantan los belenes. A mí me encanta, pues ya te digo, esos días tan maravillosos que pasamos con la familia. Los disfruto al máximo. No pierdo de vista el significado que tiene la fiesta, pero eso es una cosa muy íntima y muy personal. E intentaré no juzgar a quien pone o quien no pone, quien hace o quien no hace, porque esa función no nos corresponde a nosotros. Bien, pues cuando Juan empieza en el capítulo 1, versículos del 6 a 8, José me estaba mirando como diciendo, suelta ya el primer versículo. Capítulo 1, versículos del 6 al 8, después de decir Juan que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y hace mucho hincapié en la divinidad. Ahora se pasa de la parte divina a la parte humana y hace ahí un abismo. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Hoy
basándonos en esos 3 textos bíblicos que tenemos, simplemente vamos a ver algo que ya sabemos, pero si hacemos un poquillo de hincapié, no vamos a hacerlo mal. De la importancia que le damos más al heraldo que al rey. ¿No se entiende? Lo vamos a entender. Le damos más importancia al heraldo que al rey. Le damos más importancia a él. Y el día 28 viene, está con todos ustedes la estrella, el apóstol, el heraldo del rey. Y entonces al heraldo del rey le rendimos toda la pleitesía, toda la honra, alfombras rojas, aplausos, luces de neón, focos, grabaciones con eco, y le damos toda la gloria al hombre, al ser humano. Somos muy humanos y hacemos eso, aún dentro de las denominaciones que hemos podido estar, con todo el respeto. Puedo hablar de nombres de personas. El tiempo que estuvimos en Remar, pues todos hablamos de Miguel Díaz, ¿verdad? Lógicamente. No sé, si alguien está en alguna denominación, San Apapucio, no sé. Otro puede decir, el apóstol Bernardo. Podemos dar gloria y honra a muchos heraldos, pero el mérito no lo tiene ni San Pedro. El mérito no lo tiene ningún heraldo, y nosotros somos heraldos. El mérito lo tiene la luz, y la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y seguimos equivocados 21 siglos después, sin darnos cuenta. Aún los cristianos, yo caigo cada día en eso, por eso me lo tengo que recordar. Y hoy que me tocaba compartir esto, digo, pues me lo recuerdo de paso a mí y de paso se lo recordamos a la iglesia. Hablamos un poquillo de la Navidad y decimos que lo importante no es el portaantorcha, sino la luz que hay en la antorcha. Y entonces vamos poniendo las cosas en su sitio, porque con los siglos la verdad del Evangelio se diluye siempre. El tiempo es bueno por un lado y por otro, pues caemos en las tradiciones, en las costumbres. Somos hombres de costumbre, eso tenerlo claro. Yo tengo mi rincón en el sofá, tengo mi silla en el comedor y todos vosotros también, ¿verdad? ¿El sitio dónde? La tradición, porque toda la vida se ha hecho así. Y como toda la vida se ha hecho así, ¿para qué voy a cambiar? Pero no pasa nada. Somos así por naturaleza humana y no es pecado, Y ser tradicionales, yo, quien me quite mi rincón de sofá lo tiene claro. Lo he hecho rápidamente, porque por tradición ahí me siento yo. Pero estamos hablando de cosas más importantes que un simple sillón. Estamos hablando de Jesús tal y como lo transmite Juan. Ya hemos leído estos 3 versículos que ha proyectado nuestro hermano y hasta el día de hoy el evangelista Juan lo que ha tratado pues es acerca del verbo en la eternidad, preexistente, coexistente y todos los términos teológicos que queramos darle. ¿En el principio de qué? Era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, de eso hablamos. Y ahora se baja, de arriba, baja abajo, y había un hombre, ya en la tierra, ya no era el verbo eterno, ya era un ser humano, nacido de Elizabeth, nacido de su mami, de su papi, un hombre normal y corriente, que es el anunciador de esa luz preexistente que según Juan estuvo desde la eternidad con Dios. Y ahora de lo que nos va a hablar Juan, bueno, en esta semana y las semanas postreras, pues es de la encarnación, de las diferentes respuestas que recibió de parte de los hombres y de las que sigue recibiendo hoy en día, o de qué hemos hecho con Jesucristo, si realmente nos hemos encargado de hablar de Jesucristo o hemos formado nuestra propia secta, nuestro propio grupo, nuestra propia denominación, nuestra propia religión, nuestra propia forma de ver las cosas, lo que nos han enseñado nuestros padres. Yo soy muy de hablar, y a los niños no me importa, de las denominaciones. De hecho, en el tercer trimestre se le enseña denominaciones evangélicas. Y hay que enseñárselas todas. Yo lo hago con toda la amabilidad del mundo. Y yo siempre digo, Dios mío, dame luz para no liarla. Porque puedes liarla, ¿no? Puedes liarla siempre y cuando piensas que tú estás en la verdad absoluta y que el resto está equivocado. A partir de ahí sí. Pero si tú hablas de la unidad y de lo que Cristo vino a hacer, pues hay que respetarlo todo. Si yo entro en la casa de una hermana donde su costumbre es que te restrieguen los pies en la alfombra, pues tengo que hacerlo porque estoy en tu casa. Y si tú vienes a mi casa y a lo mejor a mí no me gusta que en el sofá tú te sientes de cualquier forma, pues tendrás que respetar las normas de mi casa. Pues eso hacemos en las congregaciones, en las iglesias. Tenemos nuestras costumbres, nuestra forma de hacer las cosas, nuestra forma de cantar, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de predicar, y lo único que hacemos es respetar. Y ya está, respetar. Respetar que no criticar, respetar que no juzgar. Ahora, lógicamente,
cuando ya raya en la locura, pues lógicamente a lo mejor tampoco habría que juzgarlo, aunque raya en la locura. Pero bueno, simplemente alejándose uno de aquello que considera una locura, creo que sería suficiente. En esta segunda parte, como bien digo, va a hablar de varias cosas. Hoy, de Juan el Bautista, que da testimonio de Jesús. Va a hablar de que el mundo no le conoció a Jesús. Va a hablar de que los suyos le recibieron. Y va a hablar también de los que no lo recibieron y de los que le recibieron. ¿Vale? ¿Por qué? Y ahí queda en entredicho la frase de que todos somos hijos de Dios, pero no porque Dios diga tú sí, tú no, sino simplemente más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos suyos. Pero esto es discutir una doctrinilla que creo que no viene al caso. Bien, Juan el Evangelista nos ha estado hablando hasta hoy del Verbo y nos ha dicho que era Dios. Pero ahora nos va a introducir en un relato distinto. Nos va a hablar de Juan el Bautista y nos dice que era un hombre. No era el Verbo, era un hombre. Hay un contraste increíble entre la divinidad de Cristo y la humanidad de Juan el Bautista. Y lo que hace el apóstol, el Juan, el autor de la carta, que por donde vamos, por el versículo 6, donde hemos empezado hoy, pues está presentando argumentos acerca de la divinidad de Jesús, que Él es la luz del mundo. También nos va a presentar el testimonio de un hombre que confirmó estas palabras y da el nombre, Juan el Bautista. Y este verbo del que os acabo de hablar, hubo un hombre que dio testimonio de que era la luz, de que en Él estaba la vida y de que todo aquel que creyera en Él tendría vida eterna. Ahora nos va a hablar de un hombre que habló del verbo, ¿vale? Y es un contraste que hacen 6 versículos. Juan es un artista. Bueno, para mí, lee el Evangelio de Juan, para mí es un artista, tal y como lo hace, aunque es muy teológico, pero es muy interesante este Evangelio. Un error frecuente en la humanidad, y cuando hablo de la humanidad me refiero a creyentes y no creyentes, es, repito, tender a engrandecer, lo he escrito aquí, al heraldo del rey más que al rey mismo. Cuando una persona, de hecho, yo lo digo aquí en la iglesia con toda la libertad porque me considero que estoy en familia, pero si yo doy un estudio magistral, lo ha dado Domingo Sánchez o Jesús Pascual de Riquelme, pero si viene un apóstol de Honduras o de Argentina, llamado tal, con una buena página web, ¡wow!, la iglesia se llena con una expectativa increíble a ver qué nos trae nuevo. Si no hay nuevo nada bajo el sol, si está todo escrito en la palabra del Señor, si somos todos portaantorchas, todos somos portaantorchas, pero somos muy humanos y solemos engrandecer más al portador de la antorcha que a la luz que hay en la antorcha. Y lo hacemos todos. Y seguimos cometiendo ese error. Y nos iremos hoy, 17 de noviembre de 2024, de estas puertas y nos enteraremos de un evento que habrá el próximo domingo en tal sitio. ¿Os habéis enterado que viene un hermano, un profeta? ¿Dónde? ¡Oh! Y la iglesia a escuchar el profeta. Bueno, claro, muchos quizás no venís de ciertas denominaciones, pero yo he visto llamar al frente y personas delante. Una maravilla, se puede orar. Y si queréis, hoy oramos por hacer ningún problema. Como yo estoy acostumbrado, en la iglesia de donde vengo, ¿no? Y hay personas que cuando se va a acercar el pastor o un anciano de su congregación a orarle, mira y él se aparta, porque quiere que le toque el ungido, el que ha venido de fuera, el que tiene más al heraldo. Quiere que ese heraldo, el gran heraldo del río, viene el obispo. Me va a tocar a mí el cura del barrio que lo conozco, que lo veo de vez en cuando y tomándose una copica. Ya ha venido el obispo, y el señor obispo es el que me va a tocar a mí. ¿Os dais cuenta? Sin darnos cuenta desviamos la atención del verbo y nos vamos hacia el heraldo, hacia el hombre. Es un error. Igual que he dicho que somos personas de costumbre, somos personas de ensalzar mucho a los hombres y a las mujeres. Sigo adelante. Un error frecuente, lo repito, es engrandecer más al heraldo que al rey mismo. Y en este caso existían grupos que resaltaban más la figura de Juan que de Jesús. Y se hizo una secta. No es broma. Ya en el siglo I estaba la secta de los seguidores de Juan el Bautista. Y lo vamos a leer. Es muy sencillo formar una secta. Formar una secta, si compráis el libro Guinness de los Récords, creo que la secta más pequeña tiene 4 miembros. La más grande, no digo ni cuál es. Según los criterios que tengan los que dicen que es una secta. Pero bueno, no me atrevo a decirlo aquí. Al parecer,
Hubo hombres cuya admiración por Juan el Bautista, tendría que ser buena gente este hombre, los llevó a formar una secta, la secta de los seguidores de Juan. No sé cómo se llamaría en hebreo o en arameo, el idioma que hablaban en el siglo I. Por ejemplo, pues tenemos algún texto, bueno, ahora este no, el siguiente texto sí lo vamos a buscar. Entonces vinieron a él, a Jesús, los discípulos de Juan. Vinieron a Jesús los discípulos de Juan el Bautista, los de ese sector, diciéndole, oye, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Por qué en mi iglesia se hace esto y en la tuya no? ¿Por qué aquí actúan de esta manera y aquí actuamos de una manera distinta? ¿Es que somos distintos? ¿Tú de qué partido eres? ¿Tú qué eres? ¿Pentecostal, bautista, de hermanos, de asamblea? ¿De qué iglesia? ¿De la iglesia latina donde dicen aleluya? ¿De la seria? ¿De dónde eres? ¿No ves? Nos importa más la forma, nos importa más el envoltorio del dulce que el dulce mismo. Y el dulce es Jesús. Y cuando tú saboreas a Jesús te das cuenta que es más dulce que la miel. Y ahí está la importancia, pero somos muy humanos. Y tendré que decirlo hasta la saciedad, porque yo soy el primero, os lo prometo, que caigo muchas veces en estos errores. Toda mi vida he luchado con este tema, y quien me conoce lo sabe. Ahora sí vamos a buscar en Hechos, capítulo 19, versículos del 1 al 3, para que veáis cómo hay personas que eran seguidores, pero vamos, acérrimos de Juan. No, yo hermano, yo soy de la iglesia, a mí yo no me cambio de chaqueta, ni muerto ni vivo. Yo estoy en la verdad absoluta, a mí no me cambia nadie. Pues, pero estos sí se dejaron cambiar, porque fueron sinceros a la hora de responderle a Apolos, seguidor, amigo de Pablo y convertido que vivía en Éfeso y en Alejandría. Es para no contar la historia de Apolo. Dice así, aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos le dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Cuando bautizasteis, ¿de qué denominación erais? ¿Qué carné os dieron? ¿A qué religión pertenecíais? ¿De dónde erais? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Nosotros solamente conocemos el bautismo de Juan. Juan, cuando bautizaba en el desierto, hay gente que dice, ¿en el desierto se puede bautizar? Claro, el río Jordán pasa por el desierto. Entonces no será tal desierto, sí es desierto, a pesar de que pasa el río Jordán. Conocemos solamente ese bautismo para perdón de pecado. El bautismo no consistía, no vamos a hablar ahora de la forma del bautismo, si era capuzando, no era capuzando, si era por aspersión. Según el rito judío, era simplemente el que iba a bautizarse se agachaba él mismo y se sumergía, porque la palabra bautizo quiere decir inmersión por completo en el agua. Conocían ese bautismo, pero no habían escuchado el bautismo de Jesús, del Paracleto, del Espíritu Santo, de la Trinidad. Y cuando yo me vaya es necesario que manda el Espíritu Santo, Él os va a traer consuelo. Ellos no conocían toda esa teología. Dice, solamente conocemos el bautismo de Juan el Bautista. Hasta ahí llegamos. Pero bueno, no se opusieron ni a Pablo ni a Apolo. Juan el Bautista nunca quiso que se llegara a venerar a su persona, al punto de que se formara una secta con su nombre. Pero lamentablemente el ser humano llega a desviarse casi siempre del propósito de Dios. Y en lugar de adorar a Dios, terminan adorando al hombre, al heraldo del... Y más si, uy, qué bien habla, o quién predica, oye, conozco tiene un don, ¿qué don tiene? Viene tal persona y después esa autoridad. Incluso, en cierto caso es que tengo que decirlo, porque la verdad nos hace libres. Quisimos traer a una persona y las normas, pagarle no sé cuánto, tenía que viajar, no sé si era en primera, recogerlo no sé dónde. Digo, pues ¿a quién vamos a recoger? ¿Al heraldo o al rey? ¿A quién venimos a recoger? Con la sencillez que tenía Jesús, nosotros vamos a elevarnos por encima de nuestras posibilidades, pero este hombre que se ha creído. Y tenemos que honrar realmente al Rey. La luz es Cristo. Nosotros simplemente somos portaantorchas. Si queremos en esta mañana atribuirnos algún título, pues nada, ¿cómo se llama usted? Yo, Domingo, portaantorchas de la luz. Pero yo no soy la luz. Yo soy el portaantorcha y te puedo explicar lo que yo creo que es la luz. Ahora, la luz yo no soy. La luz es Cristo. Yo soy el que porta, el portador, el transmisor. Pues nosotros, en este siglo, en el siglo XXI,
Somos portadores de esa luz. ¿Para qué? Pues para que otros crean, para que la palabra de Dios haga el efecto que un día hizo en nosotros, pues para salvación, para cambios, para tener la mente más clara, pero conscientes de que nosotros no somos la luz verdadera, pero vamos a testificar de esa luz. ¿Para qué? Para que mucha gente pueda encontrarla, pero no diciendo, ¿a que no sabes? Nunca visualizar, ¿a que no sabes que yo tengo este ministerio? ¿A que no sabes que el Señor me utiliza aquí? ¿A que no sabes que a mí me... Madre mía, madre mía. Después de tantos años en Cristo todavía seguimos con esas ñoñeces, con esas tonterías, con no darnos cuenta que es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. Porque la realidad es que cuando ingieres un alimento, el alimento desaparece por completo en tu cuerpo y se transforma en células o en lo que sea, no entiendo de ciencia. Y Cristo nos engulló el día que nos convertimos y nosotros nos deshicimos en Cristo y nuestra vida se supone que está escondida con Cristo y que ha desaparecido y los textos los sabemos de memoria y ya no vivo yo y vive Cristo en mí y es necesario que Él crezca y que yo mengue, lo sabemos de memoria hasta dónde están los textos, pero ¿es una realidad en nuestra vida? Pues ahí andamos, pero ahí andamos todos. Lo importante es que andemos en eso, buscando eso, porque como busquemos el protagonismo, por experiencia os lo digo, en los pocos años que tengo, que toda aquella persona que busque protagonismo dentro de una iglesia, sea en la labor que sea, termina yéndose a la calle siempre. Esas son las estadísticas que conocemos. Toda la persona que busque su propio protagonismo dura un asalto. Dura un asalto. Ahora, cuando la gloria, lógicamente, no es nuestra, sino que estamos honrando al heraldo del rey, entonces jamás nos iremos, ni nos enfadaremos, ni tendremos los problemas que tenemos. Es que me rechazan, no me hablan, no me dicen, no me. Y tenemos que decir, ama, a él, Cristo, no, yo. Ese es el problema. O el heraldo o el rey. Y así tendría que haberlo titulado. Lo que pasa es que he copiado un poquito de un predicador de ahí y yo le he dado una forma y podría haberle cambiado el título. Heraldo o rey. Un hombre escogido por Dios. En el versículo que nos ha puesto el hermano, en el primer versículo, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Juan, como he dicho, en la primera introducción que hicimos la semana pasada, no voy a repetirlo mucho más, pues dijo que Jesucristo era preexistente, que existía antes de todo lo existible, que es Dios, que el universo fue creado por Él, y que nos dice que ese verbo es la luz del mundo, y que las tinieblas pues no tienen poder sobre la luz. Así empezó. Y ahora nos presenta a este hombre, del que acabamos de hablar un poco, que fue llamado a ser el testigo de aquella luz, que vino al mundo para que todo aquel que en él crea, lo sabemos, porque Juan lo dice, Juan 3,16. ¿Qué cristiano de tiempo no conoce Juan 3,16? Si es el primer versículo que nuestros niños aprenden de memoria y cuando hacemos las fiestas de Navidad, con el árbol aquí puesto, ¿verdad? Tan precioso que tenemos. Y aquí los niños, porque de tal manera amó Dios al mundo que, es para comérselo. Los críos están para comérselo. ¡Qué maravilla! Que aprenden un texto, el texto central, el corazón bíblico, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y les aplaudimos ante un texto que tiene mucha molla y que precisamente lo escribe este apóstol. Desde hace mucho tiempo el Señor ya había anunciado el ministerio de Juan el Bautista, desde hacía mucho tiempo. Isaías 43, por ejemplo. Hay profecías donde ya los profetas, hay profecías que se llaman profecías mesiánicas y otras profecías que no son mesiánicas. En este caso es una profecía, se le llama, ya definiremos profecía, porque claro, como vengamos con la mente de lo que una profecía y un profeta, ya nos liamos. Profecía. Voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Estaba hablando no de aquel que era el camino, sino de aquel que preparaba el camino. Porque si tú haces un camino, no te llamas camino, te llamas Luis, que has hecho un camino. Y si tú eres el portaantorchas de la luz, tú no eres la luz. Tú eres una antorchica y Dios en su misericordia está en tu vida. Así que no puedes atribuirte, ni me puedo atribuir cosas que no me corresponden. Es una voz que clamaba en el desierto. Y de hecho Juan era de los que se escondían, no quería ni fama, ni protagonismo, ni historia. De hecho, cuando Jesús se le acerca para bautizarse, le dice, ¿cómo? ¿Que yo te bautice a ti? Pero si eres tú el que me tienes que bautizar a mí. Juanico,
primico mío, anda, bautízame tú porque es necesario, está todo escrito. Y es donde encontramos la narración, este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Y es bautizado por Juan. Pero si yo no soy digno ni de quitarme las sandalias, ni la correa de mis sandalias, pero ¿cómo es posible que yo vaya a bautizarte? Juan sí reconocía su humanidad y delante de quién se encontraba. No se exaltó él a costa de, porque ese es el problema. Exaltarnos y Cristo se encuentra en un segundo, en un tercer lugar, y empezó hablando de la Navidad por esto. Porque a veces Cristo en la Navidad ni existe. Ni existe. Bueno, nos vamos a ir logrando almacenes, pero ¿sabe usted qué día se celebra hoy? ¿Podemos hacer una encuesta? Pues no sé qué día se celebra. Ah, de la promoción del Suchar, que están 3 pastillas por €1, ¿cómo? Pues no sé, pues estamos en Navidad, pues se supone que la sociedad lo que está es cristiana, lo que estamos recordando es que el Salvador del mundo, pues más o menos, aunque todos sabemos, y no quiero, si hay niños no quiero desilusionar a nadie, bueno, no quiero hablar del tema de las fechas de nacimiento porque no nos corresponde hoy. Vos que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada. Y hay muchos más versículos, muchos. He aquí yo os envío al profeta delante para que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Él preparará la senda para que venga el Salvador del mundo, el preparador del camino, el portador de la luz, pero no la luz. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículos 2 y 3. Voy a intentar, porque el mensaje es muy cortito, y ya creo que lo que había que decir se ha dicho. A través de todas estas profecías, los evangelios describen a Juan. Cuando hablo de evangelios sinópticos, lo repito siempre para que se nos quede. Juan no es un evangelio sinóptico, los otros 3 sí, Mateo, Marcos y Lucas sí, que cuentan los mismos hechos desde distintos puntos de vista. Y Juan solo única y exclusivamente habla de Jesús como Dios. Vale. Pues a través de estas profecías, Mateo, Marcos y Lucas dicen de Juan: como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto, otra vez de nuevo, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Claro, si esto lo leemos, en este caso está en griego, aquí pondrá Kyrios y en el otro pone Yahvé o Jehová. Pero es lo mismo, quiere decir el Señor, el ungido, el enviado. Es la traducción tanto en un idioma como en otro. Literalmente el nombre de Dios significa el eterno. El tetragramatón de la JHWH es decir el que es, el que fue, el que es y el que será. Hablando de la eternidad de Dios. Bien, pues así Juan el Bautista fue escogido por Dios para ser testigo y para ser luz. El segundo versículo hemos leído. Juan vino para testimonio, por testimonio, para finalidad, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él, no en él, sino en Dios. Él vino como testigo de alguien para que la gente creyese en alguien y él se quitara de en medio. Pero a nosotros nos gusta ser a veces, pues eso, la novia en la boda y el muerto en el entierro, ¿verdad? Está en todos lados. Y eso no puede ser. Eso es muy difícil, porque en este caso la gloria no es nuestra, la gloria es de la luz. Nosotros podemos hablar de la luz, pero podemos apartarnos y ya dejar a la luz que se encargue de iluminar esas sendas que no tienen luz. Este versículo describe perfectamente la misión de Juan el Bautista, el 7. Define que él vino a testificar, a dar testimonio de quién era la luz verdadera. Y como precursor, que vino antes precursor de Cristo, anunció que el tiempo de redención, de perdón, se había acercado. Ya está cerquita. Viene alguien detrás de mí yo estoy preparando el camino, estoy haciendo la calzada, para que después todos nosotros caminemos por ese camino. Pero bueno, nosotros también podemos seguir haciendo lo mismo, seguimos abriendo camino, abriendo veredas, enderezando lo torcido para que muchas personas puedan caminar por ese camino, no por nosotros, sino por el camino que es Cristo. Y para eso, lógicamente, es necesario pues un corazón que reconoce a Jesús. Hay un texto en Marcos capítulo 1, pero son 3 versículos sueltos, el 4, el 7 y el 8, no del 4 al 8, 4 y el 7 y el 8.
Dice así en Marcos 1, 4, 7 y 8. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Yo aquí tengo punto de suspensión, me imagino que saltará el 7. Predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, con H2O, con agua del río Jordán, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Bien, estaba preparando el camino al Mesías y bautizaba. Su objetivo, el objetivo único y exclusivamente es que la gente creyese en Jesús. Él no salvaba a nadie, él predicaba a Cristo para que la gente creyera en Cristo. He ahí, seguidlo. Incluso se desprendió de algunos discípulos. Por ahí va, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Anda, seguidlo. Por eso con Jesús habían algunos discípulos de Juan, porque antes habían estado con Juan y después pasaron, pero no por envidia, sino porque el mismo Juan le dijo, ahí está, no tenía envidia ninguna. Aquí tenemos la verdad, ahí ni se te ocurra, aquí, con nosotros. Ese celo denominacional que tenemos sin darnos cuenta que el ser humano es libre y debe de estar donde se encuentre a gusto. En la iglesia donde se sienta realizado, donde se encuentre realmente a gusto. No podemos estar en una iglesia quejándonos constantemente de que todo está mal hecho, porque realmente haremos muchas cosas que no están bien, pero bueno, pues que Dios nos ubique en el lugar, y eso no quiere decir que porque estemos en un lugar no podamos visitar a quien queramos y amar a todos los hermanos. Yo no voy a entrar ahora en personas que van por libre o no van por libre, que eso se ha jugado durante mucho tiempo, eso me da exactamente igual. Lógicamente, cuando hay una responsabilidad pues hay que cumplirla. Hoy yo tendría que estar en lugar de aquí pues en el sanatorio, en un sepelio, pero no puedo. Si hubiera sido ayer por la mañana, sí, quizás sí habría podido. Y aún así, los que estamos en responsabilidad somos muy juzgados. Fíjate, ¿no te has enterado que este no ha ido al entierro? Todos esos chismes, la chismología que ocurre cuando uno está recién convertido y no entiende que eso al final el Señor le estorba mucho el chisme y quiere que veamos lo positivo. Yo tengo que ver lo positivo en mi hermano. No siempre es fácil, porque somos muy humanos. Y ver lo positivo nos cuesta muchísimo. Objetivo de Juan el Bautista, para no liarme mucho, que creyesen en Jesús. Lamentablemente, algunos se desviaron y formando una secta, pero ya no en honor a Juan el Bautista, de Jesús. Y a lo largo de la historia hemos visto diferentes siervos que han sido venerados más allá de lo permitido, creando alrededor de ellos, lo apunta esta mañana, religiones, grupos, que hacen que quiten la mirada de Jesús y se vuelva al fundador de la secta. Yo monto mi grupo y entonces para que me eleven a mí a la gloria. Y yo lo que quiero dejar bien claro que el protagonista no es ni Ramón, ni Lola, ni Elvis, ni Jesús. Nadie. Aquí no hay protagonista. Somos simplemente porta antorcha. Y cada uno en el lugar que donde se encuentra realizado y donde se da cuenta que el Señor le enciende una llamica para que dé luz a otro, pues tenemos que sentirnos a gusto. Y ya está. Lo que no podemos jugar, mira la antorcha de este y el otro, y este lo que hace, no, eso nos va a hacer perder el rumbo, porque somos muy humanos. Por ejemplo, las devociones, las devociones. Yo soy devoto de tal, pues yo soy devoto de cuál. No voy a decir nombre, porque aquí no vamos a jugar ninguna religión. Todavía no he escuchado a nadie decir yo soy devoto, eso no lo he oído. Yo no he oído decir yo soy devoto de Juan el Bautista. He oído de todos los santos, de todo el santoral, que mi mujer se lo sabe de memoria. Pero yo no he oído a nadie decir yo soy devoto de Juan el Bautista. Se ve que si alguien se atreve a decirlo, Juan el Bautista es capaz de dejarlo Dios que baja la tierra y decir que ¿qué? Porque si éste levantara la cabeza le diría, pues te equivocas, porque yo era simplemente un hombre que anunciaba la luz, así que no quiero que me veneres tanto, no quiero que me hagan ninguna imagen, no quiero que te arrodilles delante de mí, no quiero que me coloquen ninguna vela. Es para no meterme con él, me meto con los nuestros, ¿verdad? Y así es más fácil, pero es lo mismo, es la actitud religiosa que tenemos de venerar a alguien. Pero todo el mundo tiene una devoción a algo. Cuando resulta que si hay un solo camino, ¿por qué tenemos tantas devociones? Los famosos predicadores o evangelistas o apóstoles o religiosos de renombre son otro ejemplo de ello. De tal forma que ellos se llaman siervos de Dios. Y hay una doctrina que se tuerce mucho, sacada del Antiguo Testamento.
líbreme Dios de tocar al ungido de Jehová. Y yo soy el ungido de Jehová. Y esos temores y esos miedos, la obediencia, la desobediencia, todos esos conceptos que aprendemos en muchos lugares, en muchas comunidades, en muchas iglesias. ¿Cómo que tú eres el ungido de Jehová? Es que yo amo a Jehová, al ungido no, al heraldo no. Es que la Biblia dice en Hebreos 13:17, obedecer. Bueno, pues vamos a interpretarlo a la luz de las Escrituras, porque es tan sencillo caer en tantos errores doctrinales por desconocimiento escritural. Pues vamos a acercarnos a la palabra con sencillez y entender que la veneración no se lo lleva ni ningún santo, ni ningún apóstol, si es que hay, que yo no creo que existe. No. Reclaman privilegios que ni los mismos discípulos reclamaron para ellos. Ni el mismo Pedro se atrevía a decir, me tenéis que seguir. ¿Y cuántos devotos de Pedro hay? Yo cuando procesionista, ¿verdad? Yo devoto del San Juan, el de la palmera larga, que siempre que pasaba por la glorieta de San Francisco había que agachar en la palmera porque daba con el cable de la luz. Con todos mis respetos. Pero no estamos hablando de distintas iglesias. Hablamos de los seres humanos y de su condición religiosa, para que nadie se sienta ofendido en esta mañana. Otros falsos profetas y maestros se han atrevido a autoproclamarse la luz para este mundo. Vale, aquí una serie de nombres que yo me he negado. Lo he copiado de una punta y digo, no los voy a dar. O si los digo, bueno, cuando hablan de testigos de Jehová, de mormones, de adventistas y demás, pues no tengo yo ni siquiera autoridad ninguna para meterme con estos grupos. No debo de hacerlo. No. Puedo hablar de Charles Taze Russell, de Joseph Smith, de Elena de White, de un montón de personas que les suenan a todos aquellos buscadores de religiones, van a encontrar siempre fundadores. Yo a los críos les digo, el Islam, Mahoma, que Mahoma no se puede decir, es Muhammad, según ellos, y en Mahoma se ofende. Cristianismo, fundador, Cristo. Budismo, Siddhartha Gautama, Buda, y me queda una. Judaísmo, fundador, Abraham. Entonces, claro, le gusta mucho a los oídos de los más jovencitos. Digo, pues lo hermoso que tiene el cristianismo es que la tumba de su fundador está vacía. Y se habla de la resurrección y en el aula se escuchan dos o tres, ya sabes de qué denominación, y amén, maestro, amén. Avi se ríe porque sabe quién son los niños que nos dicen amén, aleluya. Y parece más que una clase un culto, ¿verdad? Falta pasar la ofrenda a los críos y ya irnos. Y hacemos culto. Bueno, terminando. Por eso Juan, el apóstol, nos recalca diciendo que el bautista no era la luz, sino un portador de la luz. Y Juan 3:30 sí me gustaría que lo aprendiéramos. A ver, sí, estoy en la última hoja, ya no quiero comerme un minuto más vuestro. En Juan 3:30 está hablando Juan el Bautista y dice, es necesario, lo he dicho antes, pero ahora digo dónde está para que lo aprendamos, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Eso lo dijo el mismo Juan Bautista, porque entendió que él no era, que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el verbo del que empezó a hablar Juan, era Jesús. Él no lo era. Él era un simple transmisor. Y si se supone que los que estamos aquí en esta mañana somos cristianos, pues somos transmisores, no juzgadores. Somos transmisores de la verdad, del Evangelio. No sé si hay alguna cosa más, si el último versículo no era en la luz, en el 8, sino para que diese testimonio de la luz. Lo vamos a dejar por aquí, a ver si hay alguna frase final. Sí, vamos a terminar con este texto. Vamos a terminar con Mateo 5, del 14 al 16. Mateo 5, del 14 al 16, lo dejamos aquí. A ver quién es la luz. Pero no la luz, esto es otro tipo de... Bueno, vamos a leerlo mejor. Yo es que me quiero adelantar siempre para dejarlo todo bien clarito. Mateo 14 y 16, que lo vimos cuando estudiamos Mateo, está diciendo Jesús a la iglesia, vosotros sois la luz, en minúscula, la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros somos luces, no en el sentido de que seamos la luz del mundo, sino portadores, transmisores de la luz. Esa es la misión del cristiano, hablar de Jesús. Es decir, que Él es ahí está.
Yo me quito de en medio, Él está. Lo hizo Esdras. Cuando lleguemos al libro de Nehemías vamos a entenderlo perfectamente. Vamos a entenderlo. Nehemías hace una obra maravillosa. Todavía quedan algunos restos arqueológicos por allá, por aquella zona de Israel. Un trozo de muro de Nehemías que atraviesa la frontera con Siria, no recuerdo con dónde. Allí está. Pero cuando él terminó la labor, le dijo: Esdras, es tu turno. Yo he acabado mi función. Así que ya puedes quitar mi página web, que no la visite nadie, no quiero seguidores, ni youtubers, ni tiktokers. Eso está muy de moda. Anda que si Jesucristo tuviera Instagram, no sé cuántos seguidores tendría. Jesús con Instagram. Él no buscaba eso, no buscaba ser. Nosotros sí buscamos seguidores para que nos miren. Yo tengo, y los críos yo los he escuchado decir: pues yo tengo 500 en Instagram. Pues yo tengo 700 y pico más que tú, porque yo soy mejor que tú. Eso es muy humano, el sentir que yo soy más importante que. Pero sabemos que la actitud cristiana no es esa, sino es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Hasta aquí la palabra.